Muy bien. Te invito para que oremos. Vamos a entrar en la palabra del Señor en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias este día, como todos los demás, Padre, porque es una nueva oportunidad en la cual delante de ti, Señor, estamos y tenemos la mesa frente a nosotros para recibir el alimento espiritual. Que este venga, Señor, y refresque nuestro ser, que venga y nutra nuestro espíritu, que podamos entender, Dios mío, entre lo natural y lo espiritual y apliquemos las cosas como deben de ser, para que nuestras vidas cambien y sean mejores para ti cada vez. Unge mis labios, unge el corazón, los oídos de mis hermanos para que reciban esta palabra, que seguros estamos, Señor, no regresa jamás vacía a ti. Siempre cumple tu propósito. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos estudiando, hermanos, nuestra serie, La Gracia, lo que la gracia hace por mí. Un tema muy extenso. Hay demasiados libros escritos al respecto de este tema. Hay muchísimos aspectos que se hablan y son sumamente sustanciosos. Hemos deseado hablar de esto de una manera práctica que aplique a nuestras vidas y te invito para que si no te has dado cuenta, estamos enviando todas las enseñanzas por los canales de YouTube y de Spotify. Si no los tienes, puedes acercarte, puedes pedirlos para que también los puedas recibir y estés escuchando estas enseñanzas, no solo las que llevamos en este año, en esta serie, lo que la gracia hace por mí, sino en años pasados también tenemos ya grabaciones ahí puestas para que también las puedas recibir. Muy bien, el domingo pasado hablamos la enseñanza, por su gracia somos más que vencedores, así es que vayamos a este canal de Spotify o de YouTube para escucharla una vez más. Y el día de hoy nuestra enseñanza lleva por título La gracia de Dios me libra de toda culpa y condenación. Habremos de estudiar 3 puntos, como siempre lo hacemos, para darle orden a nuestra enseñanza. Y el primer punto es, ¿qué es el sentimiento de culpa? Y el punto número 2, ¿qué significa no sentir culpa ni remordimiento? Y el punto número 3, ¿qué significa que para el creyente no hay culpa ni condenación? Punto número 1 de nuestra enseñanza. ¿Qué es el sentimiento de culpa? Pues bien, todos en algún momento hemos sentido culpa. Todos en algún momento hemos sentido dentro de nosotros condenación de algo. Todos nos hemos sentido bien. Y habitualmente este sentimiento surge porque hemos actuado mal. Por definición, en los diccionarios tenemos que sentimiento de culpa significa emoción que nos hace sentir mal por haber actuado contra las normas de ética y sobre todo cuando nuestros actos han ocasionado un daño a otra persona. Lo que uno siente dentro después de haber actuado de esa forma, hay un sentimiento allí y ese sentimiento es un sentimiento de dolor y ese sentimiento de dolor no es otra cosa que una reprensión que nos hace la conciencia dentro. Esta emoción dentro es como, funciona como un sistema de alarma interno. Se activa cuando venimos a la conciencia de haber actuado mal. Por haber pisoteado normas éticas o por el daño o la ofensa que provocamos a un tercero. Entonces es como un sistema de alarma interno. Se activa en ese instante. Yo les hago una pregunta. ¿Qué significa o qué nos quiere decir la culpa cuando la experimentamos dentro de nosotros? ¿Qué nos está diciendo eso? Y habitualmente lo que yo deseo en esta plática es darle el sentido correcto a la culpa y no hablar en su sentido negativo, ¿sí? Y ahorita vamos a entender en la medida que vayamos desarrollando esta enseñanza. Pero, ¿qué nos quiere decir la culpa?
Piensa un poco, medita en ello, no me tienes que decir nada. Pero cuando yo siento culpa, algo significa que me dice a mí algo. El que esté sintiendo la culpa, que se haya activado dentro de mí ese sistema de alarma, que no me deje estar en paz, que mi conciencia me está hablando, me está diciendo algo. Y como te diste cuenta, más adelante vamos a hablar cuando no sentimos eso. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué significa la culpa? ¿Qué nos quiere decir? Pues mira, que sintamos culpa, y te vuelvo a repetir, estamos hablando en el sentido positivo, en el lado bueno de la culpa. Que sintamos culpa significa que tenemos sensibilidad a los caminos y a la justicia de Dios dentro de nosotros. Porque por causa de esa sensibilidad nos sentimos mal. ¿Te acuerdas en alguna ocasión que has leído en la palabra de Dios la historia de la mujer adúltera? Que estaba la mujer frente a Jesús y estaban los fariseos ahí con piedras en las manos. Y le dijeron a Jesús, la ley dice que cuando es hallada una mujer en adulterio, la apedreamos, que muera. Y entonces Jesús, conociendo el corazón de los hombres, les dijo, es cierto, eso dice la ley. De acuerdo a la ley, debe morir, ¿verdad? Pero entonces Jesús les dijo, ok, tienen razón. Entonces, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y aunque estos hombres eran fariseos y aunque estos hombres eran legalistas, había algo en su interior que aún permanecía vivo. Y dice la Escritura que por causa de su conciencia, del más viejo al más joven, empezaron a alejarse. Algo les empezó a hablar y a decir que no estaban bien. Como muchas veces a ti y a mí nos pasa. Hacemos algo y la conciencia no nos deja. Nos está hablando, pero sabes una cosa, siempre lo hace de una manera suavecita, con una voz quedito nos dice, ¿verdad? Ya dependerá de cada uno si permite que la voz de la rutina y el trajín del día sofoque a esa voz y uno se hace el sordo como que no oyó nada y entonces uno sigue para adelante y no le hace caso a esa vocecita. Esa vocecita nos está diciendo, hey, aquí te equivocaste, tienes que reparar esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quiere decir la culpa dentro de nosotros? Quiere decir que estamos vivos por Dios. Y es Dios el que a través de nuestra conciencia nos está hablando quedo. En una ocasión Pablo les mandó una carta a la iglesia de Corintios y los reprendió por sus conductas. Y después cuando ya Pablo se hizo presente, fíjense lo que les dijo. En 2 Corintios 7, 8, 9 y 10 dice, no lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. De modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Aunque fue dura la carta y les hablé como diríamos, la neta, les hablé la verdad, les dolió, ¿verdad? Sí, pues yo me sentí mal al principio, pero qué bueno, porque provocó arrepentimiento en ustedes. Y el 10 dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. Y trae como resultado, ¿qué? Salvación. Es para perfeccionamiento nuestro. Es para purificarnos. Trae salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo
al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Si te das cuenta, la estoy poniendo en Nueva Traducción Viviente. Y seguramente te trajo a la memoria, como dice en la versión Reina Valera, que es la que habitualmente estamos acostumbrados a leer. Me he dado la tarea de un tiempo acá utilizar versiones diferentes, Nueva Traducción Viviente y algunas otras que le acompañan, porque la forma como nos habla resulta más claro, más entendible. Y no estoy diciendo es mejor, es peor. No, dice exactamente lo mismo, pero solamente que el lenguaje lo habla con más claridad. La versión Reina Valera utiliza un lenguaje culto de un más alto nivel cultural, como digo, y además es un lenguaje antiguo. Y hay muchas frases o expresiones que quedan sin claridad a veces. Entonces, por eso he usado estas versiones, pero seguramente te trajo a la memoria la Reina Valera, porque estamos habituados a leerla en Reina Valera. Hermanos, el sentimiento de culpa que avergüenza, el sentimiento de culpa que nos hace sentir tristes por haber actuado mal y que nos impulsa al arrepentimiento, viene de Dios. Esa culpa viene de Dios. Y esa culpa provoca que nos arrepintamos y que cambiemos, que nos acerquemos con aquel ofendido y hagamos las paces. Y hace que hagamos algo que a muchos se nos ha olvidado, pedir perdón. A muchos se nos ha olvidado hacerlo. Lo consideramos como si nos rebajáramos y no es así, hermanos. Necesitamos tener un corazón humilde, reconocer cuando el Espíritu nos redarguye. Sentimos culpa y nos provoca convicción de arrepentimiento. Hay que ir con el hermano, con la hermana, con el vecino, con quien sea, a quien agredimos, a quien ofendimos, y hay que ser humildes y hay que pedir perdón. Cuando nos humillamos y cuando pedimos perdón, nos volvemos grandes. Este tipo de culpa entonces nos lleva a la reflexión, nos enseña a aprender de nuestros errores, impulsándonos a pedir perdón y a reparar el daño causado. Y fíjate bien, esto hasta aquí, hasta esta coma, todo lo que dijimos, todo esto sucede a nivel espiritual, pero nos hace crecer como personas. ¿Sabes tú lo que significa crecer personalmente? ¿Sabes lo que significa desarrollarnos humanamente hablando? Pedir perdón no solamente habla de un corazón sensible a Dios, sino que habla también de una persona educada. Y aquí en esta iglesia y en la iglesia de Cristo, que es universal, está compuesta de personas espirituales, pero personas naturales. Y a veces nos enfocamos en el área espiritual y todo es espiritual, pero en el área humana la descuidamos. Muy bien, ¿estamos entendidos entonces qué es el sentimiento de culpa? Punto número 2. ¿Qué significa no sentir culpa ni remordimiento? Pues bien, hay dos razones importantes por las que podemos dejar de sentir culpa en nuestras conciencias. Y esas dos razones son estas. La primera, por persistir en vivir hacia el mal, por persistir pecando, por persistir viviendo sin tomar en cuenta a Dios, por practicar y practicar y practicar pecado, por continuar haciendo lo que a mí se me antoja y dejar de obedecer a Dios, por persistir, continuar viviendo hacia el mal. Eso puede provocar que dejemos de sentir el sentimiento de culpa. Todos fuimos creados para sentir dentro de nosotros cuando estamos mal, cuando hemos obrado mal. Pero entonces, si nosotros continuamos actuando de esa manera, seguimos,
llega el momento en que se forma un hábito y una costumbre en nosotros. Y entonces pasa lo que dice la Escritura. Dejamos de sentir la reprensión que el Espíritu pone en nuestra conciencia y dejamos de sentir la culpa que impulsa al arrepentimiento. La Biblia describe que cuando llegamos a una condición así, tal cual, que ya no nos reprende, que ya no sentimos aquello, la Biblia describe a esa condición como un endurecimiento del corazón y cauterización de la conciencia. La palabra de Dios en Mateo 13:15 dice, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír. Y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Cuando una persona está empeñada en continuar viviendo de manera su propio camino, se endurece el corazón y se cauteriza la conciencia. ¿Y qué le pasa a una persona así? Como dice allí, no oye, no siente. No se gobierna. ¿Sabes una cosa, hermano? Esta es una condición de mucho riesgo. Y por favor, no seamos como esa iglesia o como ese público beisbolista. ¿Saben a quién me refiero, verdad? Sí, empezamos a decir, ay, esto que está diciendo Eleazar está buenísimo para mi esposo. Ay, está buenísimo para mi esposa. Híjole, bueno, gracias Dios que oíste mi oración. Quería oír esto porque esto está buenísimo. Para mi hermana. ¿Sí me explico? No seamos así. Dios nos está hablando a cada uno. Porque cada uno de nosotros optamos conductas como estas. Como Dios no se levanta de su trono y nos destruye, no abre la tierra para que nos trague cuando hacemos mal. Estamos en la gracia. Ok, tenemos chance de volverla a hacer. Y la verdad no es así. La palabra de Dios nos cubre en este instante. Si estamos viviendo de esa manera, por su gracia nos está cuidando. Nos está teniendo paciencia. ¿Sí? Pero no es esto para que le demos rienda suelta a la vida de pecado o de estar haciendo las cosas mal. No lleva a ese fin Dios. Dios desea que procedamos al arrepentimiento. Entonces, vivir así, haciéndonos de la vista gorda, nos va a hacer que se endurezca el corazón y cada vez cuando nos hablen las cosas de Dios, no vamos a oír, no la vamos a sentir. Cada vez vamos a, como que aquí no pasa nada. Es muy peligroso eso, hermanos. Es una condición de mucho riesgo. ¿Por qué razón? Porque nos levantamos nosotros en nuestra propia voluntad, con una voluntad diferente a la voluntad de Dios. Dios dice cómo debemos de ser. No, es como yo digo, es mi voluntad. Y si tú recuerdas, en el libro de Romanos, el capítulo 1, habla algo muy interesante. En ese capítulo habla que Dios se muestra al hombre, se da a conocer. Pero hay muchos que se empeñan en no reconocer a Dios, sino que se han envanecido en sus propios razonamientos, en sus propios pensamientos, en su propio sentir, y no en el de Dios. Ignoran a Dios y entonces dice, y Dios los entregó para que hagan cosas que no convienen, por causa de no darle lugar a Dios en sus vidas.
Y luego también dice, y por no hacerle caso a Dios, sino que ellos no reconocieron a Dios, sino que se levantaron con inclinaciones por otros ídolos. Dios los entregó, y en resumidas palabras, a la homosexualidad y al lesbianismo. Como consecuencia de levantarse a otro Dios en su corazón y no reconocer a Dios en su corazón. Y luego dice además, y por no reconocer a Dios, bueno, mejor lo leemos, porque aquí es donde está. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué significa una mente reprobada? Que no pasa el examen. No la hace. Está descalificado. Por no tener en cuenta a Dios, Dios nos entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y si tú lees ahí lo que sigue, los 2-3 versículos, dice, por eso es que hay hombres implacables, sin temor de Dios, fraudulentos, rateros, homicidas, sin temor hacia los padres, etcétera. Dice un montón de cosas. Y luego termina diciendo que los que cuando hacen estas cosas no solamente no les duele la conciencia, sino que se gozan y se deleitan en traer a otros para que hagan exactamente lo mismo que ellos. Eso dice. Ellos tienen endurecido el corazón y tienen cauterizada la conciencia. En el original, cuando habla acerca de la cauterización de la conciencia, hay un vocablo en el griego que deriva de la práctica de esos tiempos. Y había dos cosas importantes. En el original significa establecer un sello de fuego, como cuando se marca a un animal, a una res, que le ponen la marca de su dueño, una herradura o lo que sea, y le deja la marca, quema. Y esa marca se vuelve indeleble, no se borra. Hace alusión a este tipo de fuego que marca una vida. Pero también otra de las formas, otra acepción del significado de ello es cuando había una persona ladrona por costumbre, que era prisionera y volvía otra vez y tenía el hábito de vivir de esa manera. A esta persona le hacían algo así, le marcaban en la frente, le daban un sello y se quedaba quemado y no se le quitaba, con la intención de que quedara grabado para esta persona de quién era. ¿Sí? Porque era reincidente. Entonces la palabra cauterización en el tiempo actual, cada vez que tú vas con un doctor y el doctor te tiene que operar, cada vez que está abierta la piel y está sangrando un vaso sanguíneo, el vaso sanguíneo está echando sangre, entonces lo que hacen es con una pinza lo agarran y con un aparato que se llama cauterio tocan la pinza y mediante electricidad hace que el vaso sanguíneo se achicharre. De tal manera que se quema, lo obstruyen y deja de sangrar. Quien repetitivamente está viviendo de esta manera, su conciencia le pasa eso, se le quema. ¿Y sabes qué sucede en las áreas quemadas? ¿Alguno de ustedes tiene alguna quemadura en la piel? En ese sitio de tu quemadura, ¿sientes igual que en el resto de la piel? ¿Cuánto tiempo tiene que esa quemadura ahí te sucedió? 20 años. Y aún no siente igual. Una persona que se le cauteriza la conciencia no siente igual. El pecado no le resulta pecado. Y se cumple lo que dijo Isaías: llegará el momento cuando a lo bueno le dirán malo
y a lo malo le dirán bueno. ¿Cuál es la razón? Cauterización de la conciencia. Como no aprueban tener a Dios en cuenta, entonces Dios les permite que piensen al revés, que piensen mal. ¿Estamos, hermanos? Muy bien. Eso es la primera razón por la cual se puede uno dejar de sentir culpa y remordimiento. Y la razón 2 es la siguiente. Por llenarnos de doctrinas falsas y corrientes de pensamiento que no enfocan en Jesús. Una persona que acostumbra a leer de todo, pero empieza a inclinar su corazón hacia filosofías o hacia doctrinas del pensamiento humano que no enfocan en Jesucristo, se le va a llenar poco a poco su mente y va a empezar a cambiar su fe, poco a poco. La palabra de Dios dice, escudriñenlo todo. Y yo no estoy diciendo que no lo escudriñemos, pero debemos de ser muy cautos. Debemos de retener aquello que nos afianza en Jesucristo. La palabra de Dios lo dice y el apóstol lo dijo, que cimentáramos nuestra fe en la doctrina de apóstoles y profetas, siendo el mensaje central Jesucristo, no la nueva era, no el alineamiento de astros. ¿Sí me explico? Y yo no digo está mal o no, pero si nuestra fe se empieza a nutrir de ese tipo de cosas, vamos a empezar a cambiar el fundamento. Y entonces va a empezarnos a suceder que lo que antes entendíamos que no estaba bien, ahora nos va a parecer bien. Es muy sutil, hermanos. Es muy sutil. La mente tiene un potencial increíble. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, como dijimos. Y hay muchas cosas que en nuestra naturaleza nos vuelve semejantes y parecidos como Dios. Por supuesto, no somos Dios. Nadie de aquí vaya a salir diciendo, Eleazar dijo que somos como Dios, somos Dios. No estoy diciendo eso. Nos hizo a su imagen y semejanza. Y en nuestra mente hay un potencial tremendo. Y tú y yo necesitamos canalizar ese potencial de nuestra mente para que se nutra en Jesús. Que conozca de todo. Podemos leer, podemos entender de todas las disciplinas humanas. Podemos leer todos los libros, todo lo que queramos comer, comámoslo, pero retengamos lo que es bueno y lo que alimente y nutra nuestra fe en Jesús. Pero si en la Biblia no estás leyendo, por decir algo, que no comas muchas harinas o mucha grasa porque te vas a perder tu peso, y si tú lo estás leyendo, tienes el criterio para aceptar aquello como algo bueno para ti. No es de desecharse. O también si estás teniendo una vida en la cual estás permitiéndote cosas que poco a poco te están llevando al pecado, tienes el suficiente criterio para entender que no debes caminar ese camino. ¿Sí me explico? No es la idea que estemos nosotros formando parte de la iglesia de Cristo, que es universal, pero que nos convirtamos en seres espiritualoides, desconectados del mundo, desconectados de nuestra gente. Cualquier cosa que estemos haciendo, leyendo, aceptando dentro de nosotros, debe nutrir nuestra fe y el enfoque en Jesús. Y si aquello no afecta esto, adelante, adelante. Yo cuando era niño y fui adolescente, a mí se me enseñó que yo no debía leer ni un solo libro que no fuera de un hermano de dentro de la iglesia. Sí, entiendo que puede parecerte algo extraño, algo raro,
pero yo lo viví. Y vieras cómo me costó quitar de mí esa creencia y aceptar que podía leer libremente todo, entendiendo que el enfoque de las cosas siempre para que mi fe se mantenga bien debe ser Jesús. Y si lo que leo no tiene absolutamente nada que ver ni con Jesús, ni con otras cosas o con doctrina ni demás, es algo libre, es cultural, adelante. Es como ponernos a leer la historia, la Segunda Guerra Mundial. Es cultura general. Eso no te afecta y eso no va a afectar tu fe. Pero hay algunos que ni siquiera sabemos cuándo fue la Revolución de México. Es más, no nos acordamos de la fecha de nacimiento de la esposa. No se diga, oye, la fecha de nacimiento de tus hijos. ¿Quién sabe? Eso es cultura de uno mismo. No todo choca con la fe, hermanos. Hay muchas cosas en el mundo que nos nutren. Sí, nos nutren. Nos vuelven mejores personas. Y si eso no está afectando la fe, adelante, hermano, lee todo eso. A mí me dijeron que no podía leer nada que no fuera escrito por alguien de dentro de la iglesia. Y me causó muchos problemas. No, cuando fui a estudiar medicina, no te imaginas. Pero gracias a Dios que nos ha dado a su Espíritu Santo y estamos en un tiempo de la gracia donde ya en mi espíritu no siento la culpa y la condenación de antes. Porque se ha cumplido lo que Jesús dijo y conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Entonces, cuando nosotros nutrimos nuestra mente con cosas buenas, cosas que nos afianzan en Jesús, que es la verdadera fuente de la vida, todo eso, hermanos, lo debemos de recibir. En cambio, cuando nos abrimos a doctrinas falsas, a corrientes de pensamiento que no enfocan en Jesús como el centro de la vida y el salvador de nuestras almas, entonces poco a poco eso habrá de venir cauterizando nuestras conciencias y cada vez nos irán volviendo más insensibles a la verdad de Dios. Poco a poco. Mujeres, y digo mujeres porque son las que usan zapatillas. Y es a la que más fácil, más que al hombre, le salen callos en los pies. ¿Cuál ha sido la razón de los callos en los pies? No me digan que no saben. La fricción. Es la fricción en los puntos de salientes óseas. Y como para traer zapatillas, pues se requiere un espacio muy reducido, entonces el punto de fricción es con mucha presión. Y entonces salen los callos. ¿Y qué pasa en esos sitios de callos? El problema es que como la fricción es permanente, entonces se inflama y por eso duele. Pero un callo normalmente lo que hace es perder sensibilidad. Yo cuando era niño tenía un primo que él de juego y demás hacía y se mordía. Él aquí en esta parte del dorso de la mano se mordía jugando. Estaba jugando con alguien y así lo hacía. Y estaba adolescente, ya estaba grande y tenía él aquí un callo grandísimo. Y la verdad es que se mordía con fuerza y no sentía nada. Entonces, los callos salen por eso. Vuelven insensible a la persona. Y cuando una persona está leyendo a otras cosas, se vuelve insensible. Cuando lee la palabra de Dios, llega un momento en que ya la ve con razonamiento humano y dice, no checa con la mente. Se cauteriza el yo espiritual, el yo interior. Pero sucede poco a poco, así como los callos van apareciendo poco a poco. La palabra de Dios en 1 Timoteo 4:2
dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe y se convertirán en seguidores de ideas engañosas y doctrinas diabólicas. Todo aquello que no tiene que ver con Cristo está impulsado desde el reino de las tinieblas. ¿Sí me explico en eso? Entonces, por eso dice doctrinas diabólicas. Podría decir doctrinas impulsadas desde el reino de las tinieblas o doctrinas impulsadas por demonios o por el mismo diablo. ¿Por qué? Porque van contra Cristo. Y la fe está centrada en Cristo. El objetivo entonces es que la persona pierda su sensibilidad a Cristo. Estas personas mienten con tanta hipocresía que la conciencia ni siquiera les molesta. O sea, está cauterizada la conciencia. Entonces, filosofías y todo ese tipo de cosas pueden también cauterizar puede hacer que no sintamos ni culpa ni remordimiento. Entonces, no lo olvidemos. Una causa es por persistir viviendo en pecado, ¿de acuerdo? Y la otra es por llenarnos de doctrinas falsas y corrientes de pensamiento que no enfocan en Jesús. Y el último punto, ¿qué significa para el creyente que no hay culpa ni condenación? Entonces, con todo lo que les he hablado, no olvidemos entonces que hay dos tipos de culpa. La culpa verdadera, y es la culpa que nos entristece y que nos impulsa al arrepentimiento, como ya vimos. Y la otra es la culpa falsa. La culpa falsa es la que usa el diablo para que tú y yo nos sintamos condenados y alejados de Dios y no caminemos con Dios. Es todo aquello que hace el diablo para alejarnos de Dios. ¿Sí? A lo que nos referimos aquí específicamente en esto de la culpa falsa es que nuestro acusador, el diablo, intenta constantemente hacernos sentir culpables y condenados, habitualmente haciendo uso de nuestros pecados del pasado. El diablo viene y nos hace sentir culpa. El diablo viene y nos hace sentir mal para que, sintiéndonos mal, no nos queramos acercar a Dios. Lo que cada creyente en Cristo jamás debe olvidar es que sus pecados han sido borrados y han sido perdonados en Cristo. Y no hay culpa, no hay condenación. Dios jamás los vuelve a tomar en cuenta. Y ahorita que digo esto, les platico. Recuerdo cuando yo era niño, había un hermano en la iglesia que hubo un momento en su matrimonio que cayó él en adulterio. Y a raíz de su adulterio, su matrimonio sufrió una ruptura tan tremenda. Y el hermano se acercaba a la iglesia y hasta que llegó a ser ancianito y se murió, se sentaba en una silla al lado de la puerta. En cuanto entraba a la iglesia, se sentaba en una sillita allí. Jamás entró, jamás se metió. Se predicó 1 y 1000 veces del perdón en Cristo y este hermano jamás pudo vencer la culpa y la condenación que sentía. Jamás se dio por enterado que en Cristo sus pecados habían sido perdonados y Dios no se acuerda jamás de ellos. La conciencia de este hombre nunca logró quitar la mentira del diablo en su interior que le decía: pecaste, estás destituido de la gloria de Dios. Nunca supo entender la efectividad de la obra de Jesús. No puede ser más poderoso un pecado que la misma sangre de Jesús. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros errores, Él es fiel y justo para perdonarnos. Este hermano nunca se dio por enterado. Nunca lo vivió. Y hasta que se murió, cada vez que iba a la iglesia se sentaba allí, en el mismo lugar.
Cuando había una oportunidad de que alguien se acercara y lo felicitara, se sentía tan indigno que agachaba el rostro. El peso de la culpa no lo dejaba. Tú y yo debemos de entender, jamás debemos olvidar que en Cristo, nuestros pecados han sido borrados y perdonados y Dios jamás los vuelve a tomar en cuenta. Hebreos 10, 16, 17 dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo. En aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. El nuevo pacto que Dios hizo con el ser humano, lo hizo en la sangre de Jesús. El antiguo pacto era de que en la sangre de los corderos y de los machos cabríos, Dios perdonaría a aquel que traía la ofrenda para que se le perdonara su pecado. Y estaba el pacto enfocando no solo en el acto del sacrificio de aquel animal, sino en el cumplir todos los rituales y todas las cosas dentro del tabernáculo. Eso era la ley. Pero en el nuevo pacto ya no había esos requisitos. Ya no dependía y ya no enfocaba en cómo el hombre se comportara, si obedecía cada mandamiento. Ahora, en el nuevo pacto, enfoca en la obediencia que Jesús tuvo hasta que murió y entregó su vida. Y por la vida de Jesús, en la sangre de Jesús, porque Él murió en la cruz siendo puro, siendo santo, jamás se halló mentira en Él, jamás se halló pecado en Él. Él murió y al tercer día resucitó. Por lo que Cristo hizo, Dios ahora cuando te mira a ti y cuando me mira a mí, no mira nuestro comportamiento, mira que sobre nosotros está la sangre de Jesús. Entonces hoy no depende de lo que hagamos, sino de lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso es gracia, porque no lo merecemos. Yo aquí daría un aplauso a Dios, hermanos. Y pudieras decir, Eleazar, pero bueno, ¿quién puede mantenerse sin pecar? Pues claro está, ninguno de nosotros. Pero si alguno peca, venga delante del Señor. Venga, póngase a cuentas. Hable con Dios. Derrame ahí su corazón. Dígale a Dios, la regué, papá, pequé. Derrame su corazón, confiese su pecado delante de Dios y vuelva a la paz con Dios. Dios es fiel y le va a perdonar. Y cuando le perdone, dice la Escritura que jamás se acordará de ese pecado y de esa transgresión. Dios es fiel para perdonarnos del mal que hayamos hecho. La palabra de Dios dice de esta forma en 1 de Juan 1, 8 y 9, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si alguien reconoce que pecó, entonces venga, si confiesa su pecado delante de Dios, Él es fiel y es justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y es justo. Y la Escritura dice, si alguno fuera infiel, ¿qué? Dios permanece fiel. Y permanece fiel a sí mismo, a lo que Él es, a su naturaleza. Él nos ha brindado su amor incondicional. El perdón a todo aquel que cree en Jesús. Dios se mantiene fiel, aunque tú y yo no lo seamos.
Así que, hermanos, vengamos ante Dios creyendo plenamente que hemos sido limpiados de nuestras conciencias, que somos limpios de pecado y que hemos sido lavados de todo mal. No permitamos que la culpa y la condenación nos alejen de Dios. Ese es el plan del diablo, que no vengamos. Por favor, creamos más lo que Dios nos dice, más que lo que el diablo nos habla en nuestra mente. La Escritura dice en Hebreos 10:22, y puesto que es así, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe. O sea, no dudando, sino vengamos con certeza, ya que en nuestro interior hemos sido purificados de una mala conciencia y exteriormente hemos sido lavados con agua pura. Hermano, no permita que el diablo triunfe en su vida. No le dé razones. Afiáncese en la palabra de Dios. En estos domingos pasados he hablado y he insistido que Dios desea que le creamos más a Él que a lo que nuestras emociones nos dicen. Lo hemos repetido en varias ocasiones. Así es que tú y yo podemos venir delante de Dios. Si Dios dijo que nos han sido perdonados los pecados, vengamos así, no vengamos con miedo ni con dudas si me perdonó o no me perdonó. Hay tanto hijo de Dios que vive sintiendo culpa y condenación por sus pecados del pasado. Así como este hermano que vivió toda su vida sentándose al lado de la puerta de la iglesia porque su conciencia sentía culpa. Nunca aprendió, nunca se aseguró en lo que la Biblia decía de él. Le hacía más caso a lo que el diablo venía y las mentiras que le decía en su mente. Así es que, hermanos, mantengámonos firmes creyendo que ya no hay culpa, que ya no hay condenación para aquel que ha creído en Cristo. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Si la necesitas ahorita te la da. Porque Él solamente está esperando que alguien venga creyendo para dársela. También dice en Romanos 8:1 y 2, dice, por lo tanto, ya no hay, ¿qué? Condenación. No hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Así es que, hermanos, no le permitamos al diablo que nos diga sus mentiras. Pero puede darse el caso que a pesar de que vemos todo esto y lo creemos, sigo teniendo ese sentimiento de culpa. Si seguimos sintiendo culpa, te invito a que hagas esto. Créele más a Dios, que no te condena y que Dios aún es mayor que lo que sientes. Mira lo que dice la Escritura en 1 Juan 3:19-21 dice, y con esto cierro. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Hay algunos de nosotros que nos hemos puesto a cuentas, pero aún seguimos sintiendo que en nuestra mente ahí la culpa ahí sigue. Mantengámonos, hermanos, con una buena actitud, viviendo la verdad, viviendo para Dios, no viviendo para el pecado. Mantengámonos en esa vida. Y ese sentir que tenemos, que todavía hay algo de culpa dentro, dice que nuestras acciones demuestren que Dios vive en nosotros. El 20, aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a esa culpa. Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Dios sabe que te sientes culpable, pero Él es mayor que tu sentimiento. Dice, queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Pero si te sientes culpable, sabe que Dios es mayor que tu sentimiento. Dios lo entiende.
y entiende que necesitas que Dios se haga real en tu vida para que puedas superar ese sentimiento. Es el diablo el que nos habla, que nos dice mentiras. Y lo que está buscando es que no nos acerquemos a Dios. Ese es el propósito del enemigo, al sentirnos culpables, al traernos condenación a nuestra vida. Pero si entendemos bien, hermanos, lo que dice, por lo tanto, ya no hay condenación, ya no hay nada por lo cual nos sintamos culpables, porque Cristo murió y borró toda esa culpa. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Por gracia de Dios, hermanos, somos libres de toda culpa y de toda condenación. A libertad hemos sido llamados, dice la Escritura. Y también dice la palabra, y conocerán la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Así es que, hermanos, somos libres, así es. No se les olvide, hermanos, qué significa, qué realmente es el sentimiento de culpa. Busquemos siempre que ese sentimiento de culpa, pongámonos a cuenta con quien hemos incurrido en una transgresión. Seamos humildes, vayamos, pidamos perdón. Permitamos que nos impulse al arrepentimiento y obremos en consecuencia. No permitamos que nuestra conciencia se cauterice por vivir practicando el pecado o porque llenamos nuestra mente con filosofías o con doctrinas que no enfocan en Jesús. No olvides eso. Y por último, no hay culpa ni condenación para aquel que ha creído en Cristo. Cierra tus ojos. Señor, muchas gracias por esta palabra. Gracias por todo lo que tú nos das. Te bendigo, Señor. Permite que esta palabra llegue a nuestra mente y a nuestro corazón y nos fortalezca en ti. Que en ningún momento el diablo gane ventaja sobre nosotros. Hemos sido llamados a formar parte de tu pueblo, un pueblo para vivir en libertad, un pueblo para vivir disfrutando de la paz, de la tranquilidad que tú traes a nuestro corazón. Reprendemos toda mentira que el enemigo trae a nuestra mente, a nuestro corazón. Tú nos has declarado justos, por lo tanto yo puedo hablar de mí mismo como un hombre o una mujer justificado por la fe en Jesús. Y cada vez que vengo delante de ti, Señor, no me acerco a la aventura. Jesús está a la diestra tuya. Y cada que me presento delante de ti, Jesús se levanta y se pone en un lugar intermedio entre tú y yo y aboga por mí. Presenta su sangre delante de ti, Dios, diciendo, mi sangre ha sido derramada sobre mi hijo. Así es que Dios no ve mi culpa, no ve mi pecado, no ve la transgresión. Ve que he creído en Jesús y que mi vida está rociada con su sangre. Por lo tanto, soy justo delante de Dios por haber creído en la obra de Jesús. Gracias, Padre, porque esto disipa las mentiras del diablo. Gracias porque podemos vivir sin culpa, porque podemos vivir sin la condenación que Él nos trae. Gracias, Padre, porque tu amor supera por mucho mis errores, mis debilidades.